¿Qué secretos escondía Vermeer? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de este pintor tan extraño que fue Vermeer. Y es que estaba yo aquí tranquilo en mi casa y recibo una llamada de Google Arts and Culture y me dijeron: oye, estamos haciendo una investigación sobre la luz de los cuadros de Vermeer y creemos que tú nos puedes ayudar porque tú sabes mucho de este tema. Total, que yo les dije, bueno, os puedo ayudar, pero tendré que ver yo esos cuadros, ¿no? Y me dijeron, sí, es que te queremos invitar a La Haya a que los veas personalmente. Y entonces dije yo, bueno, pero Vermeer vivía en Delft y allí es donde él trabajaba y la luz que él usaba en sus cuadros vendría de allí. Entonces podría ir yo allí también. Que sí, que te invitamos a todos, así que ven. Y dije, ¿cómo? Voy para allá. A mí me interesa mucho Vermeer porque es un pintor rarísimo, es un pintor que tiene únicamente de 33 a 35 cuadros reconocidos. Además, los cuadros tampoco es que sean de grandes dimensiones y esto demuestra que para hacer historia no hace falta hacer una obra tan extensa como por ejemplo la hizo Picasso. Fíjate, con tan pocos cuadros es uno de los pintores más conocidos. Al museo al que me invitaron fue al Mauritshuis, que bueno, Mauritshuis significa Mauricio, porque era el museo de Mauricio, era la casa donde vivía Mauricio. A ver, que Mauricio es un conde y que esto es una especie de casa-palacio del siglo XVI donde no solo hay cuadros de Vermeer, también hay cuadros de Rubens, de Frans Hals, de Clara Peters y muchos más. Además me dijeron que podía entrevistarme con la directora del museo y dije, ahí voy a sacar yo mucho en claro. La casa de Mauricio fue convertida en museo en 1822 y es como entrar en otra época porque todas las paredes están cubiertas de tela de seda, son salas muy intimistas y tiene unos ventanales grandes por donde entra esa luz tan característica de La Haya y allí está por supuesto la joven de la Perla. He entrado al museo solo, aquí no hay nadie, estoy yo solo con la joven de la Perla y es increíble, es una experiencia... Me he dado cuenta de muchísimas cosas viendo este cuadro a solas. Primero, todas las sombras que tiene en la cara son verdosas, utiliza un verde para dar sombra en el rostro. Luego otras cosas como que no tiene cejas, como David Bowie por ejemplo, o la diferencia de pinceladas que tiene entre el rostro y el pañuelo. En el pañuelo por ejemplo tiene pinceladas muy sueltas, así, y en el rostro está un poco más relamida, pero todo eso hace que la luz bañe el rostro de una manera muy serena, que parezca que está muy tranquila. Y otra cosa también es que la boca, si te fijas bien, la tiene un poco entreabierta, te está mirando como así un poco anonadada, es como una chica muy joven que no parece ser que no tiene mucha experiencia en la vida y está ahí como diciendo, ¿quién me está mirando? Otra de las cosas interesantísimas es que este retrato, por ejemplo, no tiene fondo, o sea, el fondo es negro, es un poco pop, es un poco Andy Warhol, pero de otra época. Este cuadro se hizo muy conocido por la película, aunque estudios posteriores han dicho que este tipo de obra, este tipo de retratos, eran una especie de muestra para que el pintor dijese, mira, así de bien pinto yo. O sea, que no estaba pintando a una persona concreta. Pero bueno, hay muchas teorías. Además, sabrás que hay otras dos jóvenes de la Perla. Una que es de Vermeer, que está en el MoMA, y otra que es un fake que intentaron hacerla pasar por una obra de Vermeer y que durante mucho tiempo se pensó que efectivamente la había pintado él. Pero lo que pasó es que un amigo de Meguiren, ¿te acuerdas de Meguiren? Que hizo un vídeo hablando precisamente de que él era falsificador de cuadros de Vermeer. Bueno, pues este amigo suyo pintor hizo este retrato tan divertido, lo hizo pasar por una obra de Vermeer, pero con los avances técnicos se descubrió que no, que se trataba de una falsificación. Oye, que yo me divierto muchísimo también con los memes que están saliendo de la joven de la Perla, que son, vamos, que no tienen desperdicio. Hay que tener sentido del humor. En esta sala hay más cuadros de Vermeer, ¿eh? Hay aquí uno de sus comienzos, mira, este que tengo aquí detrás, y las pinceladas que se ven pues son más amplias. Es verdad que hay menos conocimiento que en los otros porque, por ejemplo, la técnica del puntillé, que te lo voy a enseñar ahora, esto no lo hace aquí. Aquí hay un perrito y una cosa interesante, ¿veis lo que hay detrás del perrito? Eso parece ser la imprimación del lienzo. Es verdad que La joven de la Perla es un gran cuadro, pero La vista de Delft, es muy bueno, sobre todo por lo que te voy a enseñar. Si lo miramos desde lejos, parece una fotografía de un paisaje normal y corriente, más o menos, muy bien pintado. Pero ¿qué pasa si nos acercamos? A mí lo que más me ha impresionado de este cuadro es ese puntillé, esos puntitos, que no es puntillismo, es una cosa diferente, que contrasta muchísimo con el tratamiento del cielo, por ejemplo. El cielo y el agua está hecho con pinceladas muy largas, sin embargo nos acercamos aquí
al barco y mira lo que tiene. Hay puntitos más grandes, puntitos más pequeños, que son como toques de luz, que hace que nos metamos en esta atmósfera que consigue Vermeer. Aquí, por ejemplo, mira estas dos mujeres, mira la cara. Es que no hay nada y sin embargo está todo dicho. O por ejemplo estas figuras que se ve perfectamente que las pintó después de que hubiese terminado el cuadro, porque son medio transparentes, son un poco fantasmitas. Y una de las cosas que más me gusta de Vermeer es que sabe pintar el silencio y sabe pintar la serenidad. Y esto, bueno, que yo sepa, en el siglo XX sí está Edward Hopper, que hace algo similar. Pero claro, es que como yo digo siempre, está casi todo inventado, Otra de las peculiaridades que siempre pasa en los museos es que al lado de los cuadros estrellas, como por ejemplo La joven de la perla, hay otros que a veces pasan desapercibidos, pero es que son iguales de buenos. Por ejemplo, sus contemporáneos, los contemporáneos de Vermeer. Este, por ejemplo, de Gerard ter Borch, que es increíble cómo está la madre ahí quitándole los piojillos al niño. Y mira la carita del niño y mira cómo agarra aquí esta manzana o esta bola roja con ese delantal. Y fíjate lo pequeñito que es el cuadro. Es pequeñísimo. Mira este rostro, cómo está pintado, cómo está dibujado, cómo está ella ensimismada escribiendo una carta posiblemente de amor, seguramente. O estos otros de Frans van Mieris. Qué mirada de pillo tienes, ¿eh? En este, por ejemplo, de Frans van Mieris, sí demuestra toda la maestría, pero, por ejemplo, no veo que tenga mucha atmósfera. Lo que sí tiene es dos perrillos aquí que están haciendo, que a lo mejor jugando. Y es que los perrillos también tienen mucha importancia aquí en los cuadros. Este es de Gabriel Metsu. Oye, y ya que me han dejado aquí solo, pues yo voy a ver el museo un poquito, ¿no? Voy a ver otros cuadros también. No se lo diga a nadie, ¿eh? Bueno, pues voy a ver Rembrandt, voy a ver cuadros también muy importantes, ¿eh? Mira lo que hay ahí detrás. La lección de anatomía de Rembrandt. Impresionante. ¡Wow! Vaya chulo. Bueno, pero es que aquí todos los cuadros son buenos, ¿o qué pasa aquí? Mira, el museo era espectacular, ¿eh? Pero todo esto lo vamos a dejar para otro vídeo. Bueno, como estoy escuchando ya pasos por ahí, yo me voy a ir por una salida secreta que me han dicho que está... Ven, te lo voy a enseñar. ¿Ves la pared? Pues venga, nos vamos. Adiós. La entrevista con la directora fue súper guay. Muchas gracias por recibirme, porque no es común que a un youtuber lo reciba una directora de museo, así que estoy muy agradecido. Si Vermeer viviese hoy, ¿sería Instagramer? He may very well have been, but would have been an Instagrammer with something extra. Yo le dije que en Instagram la gente, claro, ponía fotos suyas con una luz muy bonita, con escenas costumbristas, y que eso se parecía mucho a los cuadros que hacía Vermeer. Ella me reconoció que sí, que posiblemente Vermeer hubiese sido Instagramer, pero que sería un Instagramer especial. Yo le dije que, claro, sería un Instagramer de éxito. Y ella me comentó que sería un Instagramer que mantendría misterio en sus imágenes, porque Vermeer, aunque pone muchas cosas en sus cuadros, otras se las calla y nosotros tenemos que reinterpretarlas. Siempre dejaba algo fuera. Está lleno de misterio. So maybe he was an Instagrammer who did some Photoshop before he put it online. Un Instagramer que usase Photoshop. Bueno, o que le pusiese filtros a las fotos, que es más moderno. Claro, todos los Instagramers hacen Photoshop un poquito. ¿Vermeer pintaba para sobrevivir? ¿O tú crees que él, como se dedicaba también a vender arte, él pintaba pensando en que iba a trascender? Además, tenía 11 hijos, él tenía que trabajar mucho para dar de comer a todos. Okay, let me start with the last question first. We're fairly certain that he painted very few paintings. We know that not all of them have survived. There are mentions in inventories. Me contó que los historiadores tienen una teoría, y es que Vermeer pintaba para un mecenas. Todos y cada uno de sus cuadros acabaron en un inventario, y todo lo que pintaba se vendía. Así que eso le permitía usar, por una parte, colores muy caros, y por otra parte, tomarse el tiempo que necesitase. Que digo yo, espero que no se tomase 20 años para hacer un cuadro como algunos pintores contemporáneos. Claro. But it makes him all the more intriguing. Me comentó que los tiempos eran otros y que él pintaba para mantener a su familia, para ganarse la vida. ¿Pero qué diferencia hay entre Vermeer y sus contemporáneos? So I think you must see him in the context of his time. He was not isolated as a product of his time and yet outside of his time. Me comentó que hace poco se hizo una exposición precisamente de esto, Vermeer comparado con sus contemporáneos, y me dijo que la diferencia fundamental estaba en la técnica, porque los temas eran muy similares, eran temas costumbristas, pero Vermeer tenía algo especial,
algo que lo hacía distinto. Quizá tenía que ver la técnica del puntillé. Imagínate que el museo te dice, te podemos dar un cuadro de Vermeer porque eres muy especial y porque te lo has ganado y todo, pero para llevártelo a tu casa. Yo quería saber cuál era la pintura favorita de la directora. Aquí se mojó, ¿eh? Se mojó. Well, I will have to say the view of Delft, which happens to be in the Mauritshuis. But of all the Vermeers, it is a painting that never travels from here, so you have to see it here in the Mauritshuis because it's quite fragile. ¿Cuál es la mayor mentira que se dice sobre la pintura de Vermeer? Well, there are a lot of theories about Vermeer because we know so little about him. But I think one of the most interesting things is we don't know what he looked like. So some people think they see his self-portrait in one of the early paintings and in the Art of Painting in Vienna, where you see him from behind. But in fact, we really don't know what his appearance was, and boy, would we like to. No hay ADN de Vermeer por ningún sitio, ¿no? No se le puede clonar. I don't think so, no. Yo le comenté que en una ocasión tuve que buscar en Toledo cuadros del Greco. Aunque parezca mentira, encontré varios en casas privadas. O sea, hay cuadros del Greco que todavía no se conocen. Entonces, ¿ella creía que todavía había muchos cuadros de Vermeer que no se conocían? Oh, I wish it were true. First of all, we do know his oeuvre was small. El Greco was someone who also had a big workshop, so there was a lot being produced. So that's a big difference there. Me comentó que Vermeer estuvo olvidado hasta el siglo XIX. Ahí empezó una fiebre por su obra. Un historiador francés hizo varios estudios y prácticamente todo lo que hay de Vermeer, todo lo que se conoce, ha salido ya a la luz, excepto una obra que se encontró hace poco que al principio se pensó que no era de Vermeer y a través de unos estudios se ha descubierto que sí, aunque tiene un repintado en la tela. Pues bien, esa obra, por lo visto, está a la venta. También se sabe que se han perdido algunos cuadros, pero se creen que no han sido muchos. Ayer le pregunté a mis seguidores que me iba a entrevistar con la directora del museo y les pedí que me hiciesen preguntas y que iba a elegir la mejor. Y prácticamente todo el mundo coincidió con la pregunta de la cámara oscura. Si usaba él cámara oscura o no usaba cámara oscura. Así que yo le pregunté sobre la cámara oscura. He investigado que en al menos 13 cuadros de Vermeer se ha encontrado un punto como de un alfiler. Claro, con ese punto y el alfiler se puede hacer imágenes de perspectiva perfectamente, para lo cual eso demuestra que tiene nivel de dibujo. Fue una sorpresa averiguar que lo de la aguja lo descubrieron ahí, en ese museo. Yo soy pintor, yo llevo pintando desde los 13 años. Yo sé que todo lo que sale al mercado, a mí me gusta probarlo. Yo pienso que Vermeer pudo usar la cámara oscura, ¿por qué no? Pero también usaba esta técnica y todas las que hubiese allí a su alcance. He lived in a time, in a place where these lenses were available, and they must have been fascinating. So sure, he would have looked at them. I think the general consensus is he understood it, and you see reflections of that in his paintings. Te lo resumo, ella me dijo que sí, que en ese momento existían esas lentes, que posiblemente utilizó la cámara oscura, pero que ella piensa que la usaría unida a otras técnicas, que es lo mismo que pienso yo. Además, cuando terminó la entrevista me enseñó la foto del cuadro de la vista de Delft de Vermeer y una foto que hizo ella desde el mismo sitio donde supuestamente Vermeer pintó ese cuadro. Se colocaron dos colaboradores de donde supuestamente estarían las personas que están pintadas en el cuadro. Y mira lo grande que se ven, es que son inmensos, son gigantes. Esto viene a demostrar que, bueno, pudo usar la cámara oscura, pero también se inventaba cosas. Me ha alegrado mucho que en estos tiempos haya una directora en un museo, y no un director, porque hay muchos directores. Pero, ¿cuántas mujeres artistas, cuántas mujeres pintoras respecto a hombres pintores hay en este museo representadas? Al acabar la entrevista le hice una pregunta que es que tiene muchas ganas de hacérsela, y es que ¿cuántas mujeres estaban representadas en el museo? No cuántas mujeres había pintadas, sino cuántas pintoras o cuántos cuadros de pintoras había en el museo. Well, thank you. One of the reasons that we have fewer female painters from the 17th century was that they were not permitted to be part of the guild, so there just weren't that many, and I hope that in the future there will be many more female museum directors as well. Al final ella me dijo que había solo 4 obras de artistas femeninas. Entonces le dije yo, ¿y de hombres? Y me dijo, muchísimas. Por cierto, aquí hay uno de los pocos cuadros de mujeres del museo. Eran 4 las que estaban representadas aquí. Ángeles Caso, una escritora española, tiene un libro, ha hecho varios libros
sobre mujeres artistas. Sí se aceptaban algunas mujeres en los gremios. Tiene un libro de pintoras desde el siglo XIV a nuestros días. Y ha habido pintoras muy famosas en la historia, pero que han sido silenciadas. Bueno, y otras pintoras que sus cuadros se le han atribuido a hombres. Bueno, Thank you. muchas gracias. Para entender mejor cómo pinta Vermeer la luz, voy a entrar ahí en esa casa y voy a intentar comprender cómo incide esta luz de aquí, que es muy diferente a la luz que hay en otros sitios, en los objetos, en la habitación. A ver si consigo averiguar todos los secretos de Vermeer. Ahora que entra bastante luz, estoy viendo cómo la sombra es bastante contrastada. Hay un halo blanco aquí, la luz es bastante blanca. Es verdad que parece que aquí hay tonos verdosos, los verdosos que he visto en la cara de la joven de la perla. También puedo comprender que en estos espacios cerrados, con estas ventanas grandes, la luz que entra es muy suave, baña toda la habitación, me baña a mí también, pero no son contrastes demasiado fuertes. Es todo tal y como lo he visto en los cuadros de Vermeer, todo sereno. Mira, lo ves, yo podía hacer un cuadro de Vermeer ahora mismo. Bueno, he subido aquí a la guardilla, hay que tener cuidado porque ya me he dado 2 veces con esto. Fíjate la luz, cómo da aquí, o sea, toda esta parte está en oscuridad, a mí casi que no se me tiene que ver. Si me coloco en esta posición, mi cara debe estar oscura. Pero mira mi brazo, se ve perfectamente. Esos eran los efectos especiales de la época. También vi que por todos lados estaba rodeado de verde. Todo lo que había fuera influía en lo de dentro. Si yo colocaba cualquier objeto y recibía la luz de la ventana, también recibía los colores que había fuera. Quizás por eso la pintura de Vermeer tenía esos reflejos verdosos. Además, todo lo que te rodea se ve reflejado en tu obra. Aprendí muchísimo, se me aclararon muchas dudas. Viendo aquellas estancias recordaba muchos de los cuadros de Vermeer, pero había una cosa que también me intrigaba. ¿Qué tipo de paleta usaba este pintor? ¿Cuántos colores utilizaba? Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se pinta y cómo se pinta. ¿A qué me recordará a mí esto? Esto es de un cuadro de Vermeer también, ¿no? En Delft, que fue el lugar donde él vivió, hay un museo en el que se reproducen todas sus obras en el formato original y allí descubrí más secretos suyos. Ya estoy en Delft y como Vermeer tiene tan poca obra, pues aquí han hecho un museo donde hay reproducciones de todos sus cuadros, 30 y tantos, a tamaño natural. Y es muy interesante, esto es muy interesante. Así me hago una idea de cómo son. Y aunque no son los originales, pero voy a sacar buenas conclusiones de aquí también. Lo primero que me deslumbró de Delft fue su luz, incluso más blanca, más cristalina, más pura. Y todo esto unido a la tranquilidad que tiene la ciudad, que estaba rodeada de bicicletas, había silencio por todas partes, igual que los cuadros de Vermeer. Vermeer usaba una paleta de color muy corta, con tan solo 7 colores. Trabajaba con 2 tipos de aceite unidos, el clásico aceite de linaza y el aceite de nuez. También usaba pigmentos carísimos, como por ejemplo el lapislázuli, que prácticamente es un material precioso. Además, el lapislázuli venía de Afganistán. Aquí detrás está justo lo que yo explicaba con lo de la aguja y la perspectiva. Se pone un punto aquí está la línea de horizonte, se tiran líneas y se hace la perspectiva. Y en esta aplicación se ve la paleta de colores que han usado para hacer la joven de la perla. Aquí está abstrayéndose y estos son. Aquí hay una especie de cámara oscura donde se ve la calle. En el museo había paredes donde te mostraban los diferentes tipos de luz que se daban a lo largo del día. Si te paras un minuto a observar la luz, vas a ver que cambia cada segundo. Va subiendo de intensidad, bajando. Pero lo que sí está claro es que aquella luz transmitía paz y transmitía tranquilidad. Y eso mismo está en los cuadros de Vermeer. También quería ver con mis propios ojos lo que me dijo Emily, la directora. Yo quería ir allí a ver dónde se puso Vermeer a pintar ese cuadro. Fui al lugar donde Vermeer pintó la vista de Delft y me di cuenta que debió hacerlo desde un lugar elevado, porque la perspectiva no correspondía a la del cuadro. Supongo que se subiría en una casa, en una iglesia, en una torre. También comprobé que efectivamente las personas se veían muy grandes, así que aquel efecto realmente se lo habría inventado para hacer de Delft una ciudad mucho más grandilocuente. Al poner las personas pequeñas,
lo demás parece muy grande, las cosas de los artistas. Para despedirme de él fui a la iglesia donde está enterrado, que ahora ya no es una iglesia, es un sitio turístico. Encontré esa pequeña lápida donde descansan sus restos, que además era una lápida muy humilde. Realmente él no fue muy conocido, no fue muy famoso. Me di cuenta que Vermeer me contó muchos de sus secretos, pero también generó en mí nuevas preguntas. Y todo eso, sinceramente, se lo agradezco. Vermeer sigue siendo un misterio. Espero de verdad que te haya gustado este vídeo, que te haya servido. Suscríbete y revienta el botón de like y nos vemos muy pronto.